Vamos a abordar aquí el primer vídeo que se refiere a la unidad 1 de matrices, dedicada a esa unidad íntegramente a las matrices. En este vídeo veremos en primer lugar las matrices en general y las primeras definiciones que tienen que ver con el mundo de las matrices. Pasaremos a hablar de algunas operaciones con matrices, no todas. Aquí veremos en concreto la suma matricial, el producto por escalares. Producto por escalares significa producto por números. Normalmente vamos a utilizar números reales, podríamos usar complejos, pero en esta unidad nos centramos en los números reales. Y luego hablaremos de la operación transposición matricial. Veremos las propiedades de estas operaciones que estoy considerando aquí y también nos pasaremos a estudiar las matrices particionadas simplemente por columnas o por filas. Dentro de las matrices particionadas hay por columnas una importante que es la matriz identidad y finalmente veremos cómo operar con esas matrices particionadas por columnas. Pues bien, damos comienzo a esta unidad, ¿no? Aquí lo que estamos visualizando es una matriz. ¿Qué es una matriz? Pues una matriz es una colección de números organizados en filas y en columnas. Aquí tenemos m por n números organizados en 1, 2 hasta m filas y 1, 2 hasta n columnas. La forma de escribir una matriz es muy sencilla, es decir, se encierran esa tabla de números, se encierra entre corchetes de tipo cuadrado, ¿no? A la izquierda del signo igual ponemos la letra, normalmente letra mayúscula, que indica de qué matriz estamos hablando. Sería la matriz A formada por esta tabla de números. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillito. Aquí tenemos una matriz de tamaño 2 por 3, perdón, 3 por 2 quería decir. Tenemos 3 filas y 2 columnas. Esta matriz la hemos llamado A y simplemente es una muestra concreta de lo que estoy explicando. Aquí tenemos una matriz ya general de tamaño m por n, estamos visualizando la primera columna, damos el salto a la segunda. Esta es la columna J, es una columna genérica, y pasamos a la columna enésima de esta matriz. Si pensamos en las filas, aquí tendríamos la primera fila, pasamos a una segunda fila. La fila genérica vamos a pensar en la fila I, en la llamada fila iésima, y llegamos a la última fila, que es la fila mésima. Este elemento tiene importancia, porque este elemento es lo que llamaremos el elemento genérico de la matriz. De alguna forma, ese elemento es el que representa a todos los elementos de la matriz. Este elemento está situado en la fila I, columna J, fila I, columna J de la matriz que estamos manejando. Bien, y aquí vamos a ver una matriz interesante, que es lo que llamaremos una matriz columna. Observemos que lo que estamos aquí viendo es una columna U formada por unos números, que estos números muchas veces lo que vamos a hacer es emplear letras griegas, alfa 1, alfa 2, puntos suspensivos, uno imagina que esto continúa hasta alfa n, que sería el último número. Aquí, ¿qué tenemos? Pues tenemos una columna formada por n números. Las columnas normalmente emplean letras minúsculas. Aquí estamos usando la letra U para citar o mencionar esta columna que estamos aquí visualizando. Si se nos ocurriera convertir la columna en fila, eso lo podríamos hacer utilizando el operador de transposición. Más adelante hablaremos de la transposición matricial, que convierte las columnas en filas. Utilizando el operador transposición sobre la columna U, nos encontramos con la fila formada por los números alfa 1, alfa 2, alfa n, que son los mismos que formaban la columna U, pero ahora la notación de la fila es interesante. La fila se llama U transpuesta, UT, donde esta T está en el lugar superior derecho de la expresión. Cuando veamos una letra minúscula y a la derecha arriba una T, esto significa fila. Estamos hablando de la matriz fila formada por los números alfa 1, alfa 2 hasta alfa sub n. Bien, si una matriz tuviera un solo número, ese número lo hemos llamado aquí alfa,
Bueno, pues una matriz que solo tiene un número la identificamos con el número que contiene. Por tanto, las matrices que solo contienen un número en su interior equivalen al número que contienen. Aquí tenemos tres ejemplos sencillos, ¿no?, de matrices. Pues, por ejemplo, podemos visualizar la matriz B, que es una matriz columna, 1, 0, menos 1, la matriz C es una matriz fila, menos 1, 0, 4, y la matriz D es una matriz escalar, de un solo número, 5. Esta es una matriz cuadrada. ¿Qué significa que una matriz sea cuadrada? Significa que tiene el mismo número de columnas que de filas. Observemos que esta n se repite aquí. Tenemos n filas y también tenemos n columnas. Los elementos que están repitiendo los subíndices forman la diagonal principal de la matriz que estamos considerando, ¿no? ¿Cuántos elementos tiene la diagonal principal? Pues 1, 2, hasta n. Esta matriz es una matriz de tamaño n por n. En general, el tamaño de una matriz es el número de filas por el número de columnas. Una matriz 3 por 4 sería una matriz que tiene 3 filas, 4 columnas. Esta matriz es cuadrada, su tamaño sería n por n. Otras veces también se puede decir, de otra forma, que la matriz A es de orden n. El orden de una matriz equivale a su tamaño. Y pasamos a la siguiente presentación. Aquí vemos un ejemplo concreto de una matriz cuadrada H formada por 3 filas, 3 columnas. Esta matriz sería una matriz de orden 3. Esta es la matriz de identidad de orden n, que tiene una notación especial. Se escribe I sub n. Tenemos aquí 1, 2 hasta n filas y tenemos 1, 2 hasta n columnas. Aquí visualizamos un caso concreto de matriz de identidad de orden 4. Es I sub 4. Observemos que hay 4 unos en la diagonal y ceros fuera. Vamos a hablar de la suma de columnas. ¿Cómo sumar dos columnas? Aquí tenemos intención de sumar la columna U con la columna V y el resultado será la columna W. ¿Cómo se suman columnas? Pues muy fácil. Sumando elementos que ocupan los mismos lugares. Si hacemos esto, pues nos encontraríamos con el resultado, que es la columna suma de U más V. Observemos que alfa 1 más beta 1 es el elemento que situamos en esta posición. Alfa 2 más beta 2, el que situamos aquí, y así sucesivamente. Vamos a ver un ejemplo sencillito de suma de dos columnas. Aquí lo que queremos es sumar la columna 1, 3, 2 con la columna 2, 5, menos 1. 1 y 2, 3, 3 y 5, 8, etc. La suma de filas es algo análogo a la de las columnas. Voy un poco más rápido porque ya si se ha entendido bien las columnas, pues el paso a las filas es muy sencillo. Para sumar filas, antes no lo he dicho, pero para sumar columnas hace falta que ambas columnas tengan el mismo número de elementos, y volviendo a las filas, para sumar filas, observemos que tienen el mismo número de elementos, en este caso n, se suman los elementos que ocupan los mismos lugares. De manera que la suma de la fila U traspuesta con la fila V traspuesta sale la fila W traspuesta, que estamos visualizando aquí como resultado de la suma de estas dos filas. Aquí tenemos un ejemplo numérico sencillito. 1 y 2 más 3, 4, sale la fila 4, 6. Bueno, otra segunda operación que tenemos con columnas y filas es el producto por escalares. ¿Cómo se multiplica un número alfa por una columna U? Pues muy fácil, multiplicando ese número alfa por los elementos de la columna. Y con eso tendríamos como resultado la columna final, ¿no? La idea es muy sencilla. Un número por una columna da otra columna que tiene el mismo número de elementos que la columna con la que se está multiplicando ese número. Y algo parecido sucedería con las filas, pero vamos antes a un ejemplo de columnas. Tengo la columna U y la quiero multiplicar por 5, por tanto la columna 1, 2, 3, si la multiplicamos por 5, saldría 5 por 1 es 5, etc., 5 por 2, 10, etc. Con las filas pasa algo parecido. Multiplicar una fila por un número beta, en este caso multiplicamos la fila Y por beta, es multiplicar todos los elementos de esa fila por beta. Bien, un ejemplo sencillito, multiplicamos por 2 la fila 3, 2, 1
y sale la fila 642. Bueno, y ahora damos un salto a operaciones ya con matrices generales. Aquí tenemos dos matrices A y B y nos interesa sumar dos matrices A y B cualesquiera. En principio, para sumar matrices hace falta que el tamaño de esas dos matrices sea el mismo. El tamaño de A es m por n, significa que A tiene m filas, n columnas. A pues B, que se suma con A, tiene que tener también m filas, n columnas. Y el resultado será una matriz C del mismo tamaño que tiene A y B. ¿Cómo se suman las matrices A y B? Pues esta formulita nos recuerda que para sumar dos matrices se suman los elementos genéricos de A y de B para obtener el elemento genérico de C. En realidad lo que significa es que vamos a sumar los elementos de A y de B que ocupan los mismos lugares, y esos resultados los vamos a dejar justamente en los lugares correspondientes. Por ejemplo, estamos sumando la matriz A con la B numérica, retrocedemos un momentito hacia atrás, aquí, y nos encontramos que 1 y 1 es 2, 2 y 1, 3, por ejemplo, este último elemento, 6 y 1, 7. Coincide con lo que estoy explicando. Vamos ahora a pasar a las propiedades de manejo de matrices. Son muy parecidas a las propiedades de los números corrientes. En primer lugar, la propiedad asociativa nos permite desplazar los paréntesis, de manera que estos paréntesis se desplazan de derecha a izquierda y se mantiene la igualdad. Esta propiedad es la propiedad conmutativa, que permite sumar matrices de manera que el orden de los sumandos no altera el resultado. La siguiente propiedad nos habla de la matriz nula. Esta O representa la matriz cuyos elementos son todos cero. Si yo sumo una matriz a la matriz nula de su mismo tamaño, resulta la matriz que teníamos. Y finalmente, la matriz menos A es lo que se llama la opuesta de A. La opuesta de una matriz es la matriz cambiando de signo a todos sus elementos. Si a la matriz A le sumamos su opuesta, lógicamente debe originarse la matriz nula. Bien, el producto por escalares lo habíamos visto hasta ahora con columnas y filas. Lo que vamos ahora a ver es cómo multiplicar un escalar por una matriz cualquiera. La idea es muy similar porque, primero, desde el punto de vista de tamaños, la matriz C alfa por A tiene el mismo tamaño que A. ¿Cómo multiplicar una matriz A por un escalar alfa, por el número alfa? Muy fácil. Multiplicando ese número por el genérico de A se obtiene el genérico del resultado. Es decir, para multiplicar un número por un escalar, por una matriz, para multiplicar un número por una matriz, multiplicamos todos los elementos de esa matriz por ese número. Tenemos aquí un pequeño ejemplo: multiplicar por 2 la matriz A, aquí vemos la matriz A, si la multiplicamos por 2 todos sus elementos, todos los elementos de A. Bien, propiedades del producto por escalares. Pues la primera propiedad es la propiedad asociativa. Aquí alfa y beta son escalares, estos paréntesis se pueden desplazar hacia la izquierda. Aquí tenemos una propiedad distributiva del producto por escalares respecto de la suma. O sea, alfa por beta más c es alfa b más alfa c. Alfa por b más c es alfa b más alfa c. Avanzando, aquí tenemos la segunda propiedad distributiva, que permite multiplicar una suma de números por una matriz. Alfa más beta por c es alfa por c más beta por c. Y finalmente, una propiedad que aparentemente parece como poco interesante, porque se podría leer mal. 1A igual a no significa una vez A es A, esto sería una tautología, sino que el 1 corriente, el número 1, cuando se multiplica por una matriz, da como resultado esa misma matriz. Eso es lo que significa esta propiedad. Bueno, y ahora vamos a dar un salto a la operación de transposición. La transposición matricial lo que persigue es convertir las columnas de una matriz en filas de la nueva matriz que llamaremos traspuesta, ¿no? La notación que se emplea es esta T. Cuando veamos esta T en una letra que representa una matriz y a la derecha arriba una T, estamos hablando de la traspuesta de la matriz A. B es la traspuesta de A.
La transposición lo que hace es intercambiar el tamaño, es decir, si la matriz A fuera de tamaño mn, la transpuesta de A es de tamaño nm, claro, intercambiamos columnas por filas, o lo que es lo mismo, también filas por columnas. Desde el punto de vista de elementos genéricos, el genérico de la matriz transpuesta es el de A, pero donde intercambiamos fila con la columna. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Aquí lo que queremos hacer es transponer, vamos para atrás, aquí. Lo que queremos hacer, ahí está, es transponer la matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces observemos cómo la fila 1, 3, 5 se convierte, perdón, la columna 1, 3, 5 se convierte en la fila 1, 3, 5. La columna 2, 4, 6 se convierte en la fila 2, 4, 6. Propiedades de la transposición, la primera es muy sencilla, se enuncia diciendo que la transpuesta de la suma es suma de transpuestas, esta t puede entrar dentro del paréntesis para entendernos. Aquí nos está hablando esta propiedad de que la transpuesta de un escalar por la matriz A, el escalar puede salir fuera de esta expresión, sería el escalar por la transpuesta de A. Esta nueva propiedad nos permite afirmar que al hacer dos veces consecutivas la transposición se obtiene la matriz que teníamos al inicio, la transpuesta de la transpuesta de A es A. Y a partir de ahora vamos a ya terminar muy rápidamente este vídeo abordando el tema de las matrices particionadas por columnas. Bueno, aquí lo que tenemos que visualizar es una matriz A que tiene n columnas y las columnas de A las hemos llamado U sub 1, U sub 2, U sub n. Esta escritura me habla de que A está particionada por n columnas. Aquí tenemos un ejemplo sencillo. Tenemos la matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 sería la primera columna de A, ¿no? 4, 5, 6 es la segunda columna de A. Bien, y entonces si quiero escribir A de forma particionada, la escribo así. A es U sub 1, U sub 2. Algo parecido sucedería con las filas, con las matrices particionadas por filas. Voy un poco más rápido porque ya se entiende esto, creo yo. Aquí tenemos A particionada por estas m filas. Un ejemplo sencillo, pasamos a las... Aquí tenemos las filas 1, 4, 2, 5, 3, 6. A escrita por filas. Y ahora vamos a dar un salto pequeño a las columnas que constituyen la matriz de identidad. Estas columnas son muy importantes, son las llamadas columnas básicas y además estas columnas tienen una notación especial, E sub 1, E sub 2, E sub n. La matriz de identidad particionada por columnas es la matriz E1, E2, En entre corchetes. Aquí tenemos un ejemplo sencillo, esto es la identidad de orden 3, aquí imaginamos la identidad de orden 3, y aquí estamos viendo cómo particionarla por sus columnas, ¿no? E sub 1 sería la columna 1, 0, 0, E sub 2 sería la columna 0, 1, 0, E sub 3 la columna 0, 0, 1. Bien, y ahora aquí rápidamente, cómo sumar matrices particionadas. Aquí tengo dos matrices particionadas, pues se suman las columnas que ocupan los mismos lugares. Aquí hay un ejemplo numérico que voy pasando un poco rápido, creo que se entenderá todo muy bien. Tengo la matriz A y B particionadas por columnas U y V, cómo se suman las columnas entre sí primero y luego esas columnas resultantes constituyen la matriz C, resultado final, que lo visualizamos arriba numéricamente en la forma 1, 5, 3, 6, 5, 11. Bien, producto de un escalar por una matriz particionada por columnas, pues es análogo a lo que hemos hecho con las... Perdón, por columnas es análogo a lo que hacíamos cuando multiplicamos un escalar por una matriz cualquiera, pero ahora multiplicamos el escalar por todas las columnas que forman la matriz particionada. En concreto, alfa por U sub 1, por U sub 2, por U sub n, este es el resultado de la operación que estamos haciendo. Aquí tenemos un ejemplo sencillo, queremos multiplicar por 3 la matriz A particionada por sus dos columnas U sub 1, U sub 2. Lo que haremos es multiplicamos esas columnas por 3 y con ellas formamos el resultado final, que lo tenemos aquí,
del producto de alfa por A. Y finalmente ya la operación de transposición de una matriz particionada por columnas. Queremos transponer una matriz particionada por columnas. ¿Cómo se hace esto? Pues sale una matriz cuyas filas son las traspuestas de las columnas que tenemos. Un ejemplo, aquí tenemos la matriz A, cuyas columnas, aquí las tenemos formando A particionada por columnas, la queremos transponer, estas son las filas de las columnas traspuestas, y con estas filas conseguimos el resultado final de transponer A particionada por columnas y la hemos convertido en la traspuesta de A particionada por filas. Y con esto damos fin a la unidad 1, el primer vídeo de la unidad 1.